porque Jesús vino a transformar y a cambiar muchas cosas que estaban mal. Porque si las cosas hubiesen estado bien, Jesús no hubiese tenido necesidad de venir a morir en la cruz por nosotros. Si hubiese estado funcionando correctamente el antiguo pacto, ¿para qué entonces vendría Cristo a morir en la cruz? ¿Para qué vino a enseñar lo que enseñó? ¿Por qué corrigió lo que corrigió? La pregunta de la mañana de hoy es, ¿qué voy a hacer yo con ese vino nuevo? ¿Qué voy a hacer yo con esa enseñanza que Cristo vino a traer? ¿Me quedaré igual? ¿Seguiré igual? ¿O seré transformado por esa enseñanza? ¿Permitiré que esa enseñanza pueda llevarme hacia la dirección que Dios quiere? Entonces vamos a leer en el capítulo 5, verso 33, y dice la palabra del Señor: entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Entonces él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Padre, gracias te doy en esta mañana por la vida de cada uno de los que estamos aquí, de mis hermanos. Pedimos que tu gracia y tu misericordia nos ilumine, nos llenen, Señor, de tu verdad para que podamos ponerla por obra. Gracias, Señor, porque siempre nos ayudas, Señor, y nunca, Señor, nos abandona. Pedimos, Señor, que todo lo que impida que podamos entender tu palabra sea disipado de nosotros para que podamos realmente, Señor, hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. El vino nuevo, entonces, mis queridos hermanos. ¿Por qué se titula el vino nuevo? ¿Qué representa el vino nuevo? El vino nuevo es la nueva enseñanza. El vestido nuevo es lo que Dios trajo. Por lo tanto, el Señor dice, nadie debería poner un pedazo de tela nuevo en un pedazo de tela viejo. Eso se vería mal. Aparte de eso, hay una característica de que la tela nueva, después que se moja, tiene un proceso en el cual se encoge. Y si eso lo pegas a una tela vieja, por eso los pantalones con muchos parchos que usamos algunos de los que trabajamos o albañiles, siempre terminan peor que cuando lo emparchamos, porque le ponemos un pedazo de tela nuevo a un pedazo de tela desgastado. Entonces Jesús vino a revolucionar, por así decirlo, a transformar la idea errada y equivocada que tenían la mayoría de los religiosos de la época. Óigame bien, vamos a usar términos religiosos, vamos a usar términos ritualistas, vamos a usar términos dogmáticos, aunque eso tiene un concepto y una definición, en el momento que vamos a estar escuchando, utilizando, se va a referir en el contexto del que estamos hablando y en un sentido negativo, para que nosotros podamos entender. Ahora, los hombres, nosotros, nos hemos encargado de dar una mala imagen de nuestro Señor. La Biblia dice que el nombre de Dios será blasfemado por causa de ¿quién? De ustedes, por causa de vosotros, hablándole Pablo a los romanos. El nombre de Dios será blasfemado por causa de la conducta y el comportamiento de aquellos que dicen que aman al Señor, de aquellos que dicen que defienden supuestamente al Señor. Ya sea porque demos un mal testimonio o porque exageramos y agregamos más a la palabra a tal punto que ni entramos ni dejamos entrar a otros. La Biblia dice una cosa, pero nosotros decimos, no es suficiente, hay que ponerle más. Bueno, eso pasaba con los fariseos. Eso pasaba con la religión del momento. Jesús lo dijo de la siguiente forma, en Mateo 23, verso 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.
Otra versión, que es la Dios habla hoy, lo dice así: hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren. Qué tremendo, ¿no? Qué cosa tan fuerte son estas acusaciones de parte de Dios para aquellos que creían que eran los dueños de la verdad, para aquellos que pensaban que eran la religión verdadera. Dios le dice: ustedes cierran la puerta del reino. ¿Cómo? La puerta del reino es la palabra, mis queridos hermanos. Y ellos cierran la puerta del reino, dice, y ustedes mismos tampoco entran ni dejan entrar a lo que quieren hacerlo. ¿Cómo es esto? Hay gente que quiere, hay gente que se acerca, hay gente que busca, hay gente que está quizás llamada, escuchando y siente curiosidad, pero son tantas las paredes, tantas las cosas que ponemos antes de entrar a la iglesia, que la gente se ve limitada para el ingreso a la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que ser así, tiene que ser esto. Una persona con Cristo en su corazón está luchando y está batallando todavía en un proceso de transformación. ¿Cómo pretendemos nosotros o creemos que una gente que no tiene a Cristo en su corazón va a tener los cambios que muchos de nosotros todavía estamos luchando y batallando? Los fariseos eran de la perspectiva de que primero te reforma y luego se entra a la iglesia, luego entra a la sinagoga, luego entra al grupo selecto. Pero nosotros entendemos por la palabra que nosotros no podemos reformarnos a nosotros mismos. Podemos hacer un esfuerzo, podemos intentarlo, pero la única forma de que nosotros cambiemos, la única forma de que nosotros seamos diferentes es que Cristo transforme nuestro corazón. Es por medio de la fe, por medio de la palabra, que nuestro corazón y nuestra mente se amoldan a la voluntad de Dios. La razón por la cual el Señor les tocó decirle esto era muy clara. Las tradiciones, la liturgia generaban un impedimento para que la gente se acercara a Dios. Ahora, eso no significa que fuera una excusa justa delante de Dios. Nadie puede decir: no, lo que pasa es que los evangélicos tal o la iglesia tal. No, eso no es una excusa justa delante de Dios. Pero sí es una barrera, tenemos que reconocerlo. Una barrera para que la gente se acerque al Señor, que limitaba el acceso. Jesús, mis amados hermanos, hizo todo lo contrario. Él trastornó a todo un sistema religioso. Él vino a batallar contra todo un sistema religioso, ritualista, rígido y ortodoxo en cuanto a las tradiciones de los hombres. ¿Qué son las tradiciones de los hombres? Porque hay que diferenciar la ley de Dios y la tradición. La ley decía, por ejemplo, que debían ayunar por lo menos una vez al año en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación. Van a ayunar, pero nosotros somos más buenos que Dios y decimos: vamos a ayunar no solamente un día, una vez, sino que 2 veces mínima por semana. Ahora, hay mucha gente de esa época, fariseos, que ayunaban no porque querían, sino porque, ¿cómo ve la gente que ayuna a los que no ayunan? Por encima del hombro. Usted no ayuna, varón. Yo ayuno 3 y 4 veces al mes. Usted no debería llamarse evangélico porque usted no ayuna. Ahora, hay todavía parte de ese vino viejo, parte de ese trapo viejo todavía interno dentro de las iglesias. En el día de hoy no ha cambiado mucho la cosa. En el día de hoy se sigue viendo con malos ojos a los que no ayunan. Si, por ejemplo, se proclama un ayuno hoy y vienen algunos hermanos y otros no, los que vienen entonces dicen: ¿y por qué fulano y fulano no vino? Ahí se ve que anda en la carne. Primero y principal, el ayuno no es una imposición obligatoria. Si usted quiere ayunar, gloria a Dios, bienvenido sea. Pero no tiene nada que ver que si otros vinieron con usted o con Dios. Pero no sucedía así en aquel entonces. Y parece mentira que todavía en este tiempo presente no siga siendo, o mejor dicho, sigue siendo de la misma forma, con distintos nombres y distintas ropas, pero es la misma situación, el mismo conflicto. Entonces son rígidos, ortodoxos, guardan las tradiciones de los hombres, pero Jesús vino a darle pie a la tarea olvidada por el pueblo de ser luz en medio de las naciones. El deber de Israel era anunciarle a los vecinos, a los paganos, acerca del Señor. Pero en vez de eso, odiaban a los paganos, aborrecían a los paganos, no testificaban a los paganos, hizo todo lo contrario. Pero el Señor vino a ser luz, y nosotros también estamos llamados a ser luz. Vino a cumplir el texto: misericordia quiero y no sacrificio.
Estoy cansado, dijo el Señor. Yo no me siento agradado con una persona que vive de ritual en ritual, que vive de latigazo en latigazo, que vive todo el tiempo en una situación en la cual es pecado la risa, es pecado disfrutar, es pecado compartir, es pecado la playa, es pecado ir para allá, es pecado ir para acá, todo es pecado. Pablo dice, para los que son impuros, todas las cosas les son impuras. Todo el tiempo tienen la mente llena de cualquier cosa menos de lo bueno, de lo sano, de lo puro. Pero Dios vino a mostrar en vivencia y en carne propia el texto que es misericordia quiero y no sacrificio. Él puso por obra la voluntad del Padre. Los judíos se aislaron, mis amados hermanos, y Dios nos guarde de eso. Se aislaron y se conformaron con cumplir ciertos rituales. Ah, no, ya yo estoy completo. Ya yo hice las oraciones del día, ya yo ayuné los días de la semana, yo doy esto, yo doy aquello. ¿Se acuerdan que ellos siempre se jactaban de lo que hacían? Su fe estaba basada en las tradiciones impuestas por los hombres, más que en la palabra de Dios. Por eso, todo era monótono, rutinario, mecánico, no había vida espiritual en ellos. Hay gente que sí, religiosamente, mira, hace de todo en la iglesia, ayuna, ora, vigila, va, viene, predica, pero su vida es una vida muerta, vacía. Es una vida que no da fruto de una transformación, de un cambio. Es una vida que por mucho que hace y trata de buscar por los medios humanos en su propia justicia de satisfacer a Dios, termina mostrando por su conducta que realmente está vacía, está vacío, no hay vida espiritual. Todo se hacía solo por cumplir con Dios. Perdón, no por cumplir con Dios, sino con los hombres. La razón de todo eso era que los fariseos y la élite religiosa no se dieran cuenta de que, ay, no vino Gregorio, Luis tampoco, mira, no vino Sofía, no vino Magali. Ah, con razón, hay que ver por qué razones no vinieron. Entonces, como la gente quiere agradar a los hombres, por eso Pablo dijo, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque yo no vivo para satisfacer a otro. Yo no vivo para que los otros estén contentos conmigo. Yo vivo para agradar a Dios. Y por lo general, cuando más queremos agradar a Dios, menos agradamos a los hombres. Por eso cuando las personas, son muy alabadas por los hombres, quizás, puede que sí. Pero la pregunta es, ¿de esa misma manera te ve Dios? ¿De esa misma forma te ve Él? Entonces todo es mecánico, rutinario, ritualista, y no hay vida espiritual, estamos en grave problema. No podemos hacer las cosas solo para cumplir con los hombres. Vivían más por aparentar que por agradar a Dios. Hay gente que se muere por ponerse un pantalón. Mujeres. Pero no se lo ponen porque tienen los ojos acusadores encima. Y no es que no quiera o sienta deseo. Es que yo no me lo voy a poner porque me van a decir esto o me van a decir aquello. Ahora, si alguien no se quiere poner un pantalón y se siente feliz, gloria a Dios. Pero sería como lamentable y triste que estando en Cristo y con el conocimiento de la palabra, alguien no se lo ponga solo porque, no porque qué va a decir Dios, sino porque qué va a pensar fulano o fulana. Y es una persona esclava. El problema de la religiosidad y el problema con todo esto es que es una insatisfacción constante, es una esclavitud porque no soy libre de vivir mi vida a la plenitud que Dios me ha llamado, sino que vivo bajo los ojos, bajo la sospecha, bajo las insinuaciones. Hermana, se le está encogiendo la falda. No es suficiente ponerse la falda y hacer el esfuerzo por querer agradar a la gente, sino que siempre resulta que hay alguien que nunca la ve lo suficientemente larga. Entonces es como lamentable cuando haces todo tu esfuerzo, ¿verdad?, por hacer las cosas bien y nunca es suficiente, porque tratar de satisfacer a los hombres nunca es suficiente. Recientemente me enteré de unas iglesias en República Dominicana donde las mujeres, casi que se caen cuando caminan porque tiene que ser por allí y las mangas no pueden mostrar nada, los hombres tampoco. Entonces uno dice, ¿dónde dice la palabra eso? Ahora, una cosa es el decoro, la prudencia que como mujer o como hombre debo tener, de acuerdo al lugar y a donde me encuentre. O de repente te consigues con hermanos que dicen, ¿cómo duerme usted? Y un día se me ocurrió a mí decirle, yo duermo, depende, si hay frío, arropadito,
con abrigadito, y si no hay, pues duermo como me provoque. ¿Y si Cristo viene, varón? Ahora, la gente en su ignorancia genera esclavitud en otros, porque cuando alguien no conoce nada de la palabra y te agarra uno de estos y te comienza a instruir, te conviertes en un esclavo. Pero es tonto pensar que si una persona se está bañando y Cristo viene, no se puede ir porque no tenía vestiduras, no estaba cubierto. Entonces son cosas que no tienen sentido bíblicamente, pero que se enseñan. Ahora, yo pregunto, ¿cómo vive una persona bajo esta circunstancia? Mal, atada, sin libertad, incómodo, con una vida triste. Y la única forma que tiene para salir de eso es entonces convertirse en ella también en un señalador o en una señaladora. Entonces no vivamos para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. En vez de predicar libertad, generaban esclavitud. ¿Por qué? La Biblia dice que ataban y ponían pesadas cargas sobre los hombres, difíciles de llevar, sobre los hombros de los hombres, cosas que ni con un dedo ellos mismos quisieran mover. Aplastaban a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Eso lo dice el capítulo 23, verso 4, capítulo 23 de Mateo. Ustedes ponen pesadas cargas, asfixian a la gente con todo ese montón de cosas que le ponen. Ahora, cuando uno habla con una persona que no conoce a Cristo y le pregunta cuáles son las razones por las cuales no quiere saber nada de Dios, te dice un montón de cosas que no lo dice la Biblia, pero que dicen las iglesias, las tradiciones, las confederaciones y todo lo que usted se quiera imaginar. Entonces la gente no es que quizás no sienta curiosidad por lo que dice la Biblia, sino que tiene la imagen plasmada de que ser un evangélico es ser este tipo de persona. Y no es así, porque no lo dice la Biblia. Sí, la Biblia dice en Deuteronomio, no vestirá a la mujer ropa. Bueno, eso no significa eso. Búsqueme en el Nuevo Testamento donde consiga usted algo que me diga, bueno, sí, el Nuevo Testamento habla de modestia, prudencia, habla del decoro, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Eso se llama descontextualizar, para llevar a la gente a un fin y a un propósito que es el que yo quiero. ¿Cómo es posible que midamos la santidad por la apariencia y no por la actitud del corazón? Hay gente que si fuera por la forma en que viste, sería el querubín de más alto rango. Pero cuando acciona y cuando habla, el veneno que bota y la actitud de su corazón, las malas intenciones, nos dicen a nosotros que la santidad no está relacionada solamente a cómo me veo por fuera. Pero es lo que enseña. El Señor manifestó su desacuerdo con este sistema injusto por poner tantas trabas. Porque yo no tengo otro nombre para eso, son trabas. Trabas, trabas y trabas. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que recorren tierra y mar para ser un adepto. Y cuando lo han logrado, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. Porque lo convierten en un monstruo de la religiosidad, pero no en una persona verdaderamente libre. Jesús vino con una enseñanza diferente, eso hay que aceptarlo. Completamente diferente a lo que los fariseos ofrecían o a lo que estaban acostumbrados. Él vino con una enseñanza diferente porque le daba el sentido correcto de lo que Dios demandaba, de lo que Dios realmente quería. Y a su vez vivía lo que enseñaba, porque hay algo interesante. La gente más radical y más extrema son las que menos viven lo que dicen y esperan que los demás hagan. Por lo general, ese tipo de persona no vive ni una cuarta parte de lo que dice y habla. Ahora, en cambio, Cristo le daba el sentido correcto a las cosas, vivía lo que enseñaba, y dice la palabra que la gente se admiraba de su doctrina. Eso significa que quedaba encantado con su enseñanza, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. La autoridad de Jesús era tanto espiritual como moral. Hay gente que tiene quizás una autoridad o piensa que tiene una autoridad moral por una cosa u otra, pero Jesús tenía autoridad espiritual y moral. Él vivía lo que hacía.
Y Jesús vino a demostrar que no es suficiente, mis amados hermanos, pertenecer a una iglesia si no vivimos la palabra. Ah, sí, ahí predican la verdad, es la iglesia del ungido, la iglesia la única que queda en el mundo, la única que predica, la única que... Y pongan todos los títulos que ustedes quieran. Digan que sin ustedes el mundo no se salva. Digan lo que quieran. Pero si no viven la palabra, ustedes no son más que uno religioso. Tampoco puedo conformarme porque ahí enseñan la verdad. Gloria a Dios que enseñan la verdad. Ahora me toca a mí vivir esa verdad. Esa verdad que me enseñan, esa verdad que me predican. Jesús vino a demostrar entonces eso. Jesús hizo todo lo contrario a lo que hicieron los fariseos. El Señor aprovechaba el momento para predicar a los pecadores. Los fariseos no. Ellos nunca podían tolerar el hecho de que aquí estuviera un mariano, que aquí estuviera, no sé, un brujo, que aquí estuviera cualquier persona, porque ellos ven, ese es el problema con los religiosos, ven el pecado en grados dependiendo lo que sea. Para Dios, si eres una persona que está viendo pornografía y la otra persona es una persona que está en práctica de adulterio, la pregunta es, ¿qué es mayor pecado? No, bueno, por lo menos yo solamente la veo, dice, ¿no? El religioso dice, yo por lo menos la veo, yo no lo llevo a cabo. Pero para Dios, tanto una cosa como la otra es pecado. Dios no distingue entre uno que es un ladrón porque roban los impuestos a quizás aquel que de repente quita prestado y no paga. Para Él es tan pecador uno como el otro. Y Jesús aprovechaba cada oportunidad para hablar a los pecadores. Los fariseos se apartaban. Si allá viene el pecador, me voy por esta acera. Si el pecador viene por la misma acera que yo, me cruzo. Le quito el habla. Porque es un pecador. Ahora, Jesús hizo lo contrario. Todo lo contrario. Él aprovechaba de predicarle a los pecadores. Los fariseos no. Él hablaba incluso con una mujer. Los fariseos no. Ahora, la Biblia no prohíbe no hable con mujeres. En ningún lado. Pero ellos eran tan ritualistas y tan moralistas que también se cae en pecado cuando quiere ser una persona tan estricta al punto de que en vez de bendecir a otro con el conocimiento que tienes, prefieres privarte de ese conocimiento con tal de que nadie te vea. Ahora Jesús encontró a la mujer samaritana en el pozo, los discípulos se fueron a comprar y él dijo, no puedo hablarle porque tal vez me ven algunos de la sinagoga. ¿Qué van a decir? Que yo soy el maestro y mira, y te vimos hablando con fulana y fulano. No, él habló con ella, rompió un tabú del momento. Ahora tampoco estaba hablando con ella en lo oscuro, no estaba hablando con ella en un lugar que se sabe que cuando se habla allí es porque se está haciendo otra cosa. Él estaba hablando de lo más natural y normal, aprovechando el momento. Los fariseos no. De hecho, la razón de la pregunta de los fariseos de por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo se debía ¿a qué? A que ellos no soportaban lo que Jesús venía haciendo. Acababa de haber una pesca milagrosa con Pedro. Luego había una sanidad de un leproso. Luego vino la sanidad de un paralítico. Y luego la reunión con Leví. Se reunió con un recaudador de impuestos y fue un escándalo. Ay, mira el Señor donde está metido. Y así dicen que es un maestro. Y así dice que es cristiano. Y así dice que es evangélico. Mira, metido con los primos inconversos allí. Una cosa es que yo haga lo que ellos hacen y otra cosa es que yo no tengo culpa que ellos sean mi familia. Yo no puedo separarme de mi familia. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Yo no puedo gobernar su vida. Como mi deber como cristiano es predicarle cada vez que se dé la oportunidad. Pero si cada vez que hay una reunión yo corro para no visitarlo, si cada vez que hay una oportunidad, no, pero es que entonces si usted lo respeta, ellos lo van a respetar a usted. Nadie puede obligarte a hacer lo que tú no quieres hacer. Ahora, si usted se siente tentado a hacer lo que ellos hacen, bueno, ya es otra cosa. Pero Jesús no dijo, bueno, aquí está Mateo, aquí está Leví, yo no voy a quedarme aquí porque... No, él se quedó. Y claro, sabía lo que iba a ocasionar eso. Murmuración y comentario. Ay, mira el pastor. Y que evangélico, mira. Yo sabía, ese muchacho se le veía la cara. Y así habla la gente.
sin saber, sin conocer. Pero Jesús dijo, no, si yo me pongo a hacerle caso a lo que durante más de una cantidad de años nunca han hecho nada, no, yo tengo muchas cosas que hacer. Yo vine a lo que vine. Yo no vine a reunirme con los santos. Yo vine a reunirme con los pecadores porque son los que están enfermos y ellos tienen necesidad de médico, dijo Jesús. ¿Qué significa esto? He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento, no a justos. ¿Y sabe por qué? Porque no hay justo ni aún uno. Eso es una forma sarcástica de decirle, ustedes creen que son justos. Por eso no me reúno con ustedes, porque ustedes sienten, el que se cree en su propia, que tiene justicia propia, siente que no tiene necesidad de Dios. Pero el que ve su propia miseria sabe, yo necesito de ese Cristo misericordioso y bondadoso. Por eso los pecadores, Dios pasaba más tiempo con ellos que con los mismos fariseos. Ahora, la idea era que cuando él se comenzó a reunir con Leví, generó controversia. Todas estas eran cosas que los fariseos no estarían nunca dispuestos a hacer. Es como si ellos dijeran, estos en vez de estar ayunando, se van a recrear con sus amigos pecadores. Qué broma tan seria, ¿no? Nosotros aquí ayunando y orando y el Señor disfrutando, rumbeando, haciendo esto, haciendo aquello. Ahora, ¿estaba Dios haciendo lo que hacía el mundo? No. Él estaba en el mundo haciendo el trabajo de Dios, predicando el Evangelio, mostrando a Cristo, aprovechando las oportunidades que había. Entonces, ellos decían eso. Y la pregunta viene por ahí, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y los tuyos no? Dígame, ¿cuándo se acercaron ellos con buenas intenciones? Siempre era con preguntas sarcásticas, irónicas y malintencionadas. Y esta no era la excepción. Ok, maestro, estamos aquí. ¿Tú qué dices que eres maestro? Respóndenos esta pregunta. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Como el Señor los conocía y como el Señor lo que quería era quebrar esa mentalidad, quebrar esa idea equivocada, quebrantar esa mala actitud sobre Dios y su palabra, Él les dice, bueno, les voy a decir algo a ustedes ahora. Jesús les dijo, porque vino Juan, este es otro texto, en Lucas 7, 33 al 34. Jesús le dijo, vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. ¿Cómo es esto? Dice el Señor. Yo me siento, hablo con Leví, participo allí, predico allí, entonces ustedes dicen que yo soy un sinvergüenza. Pero Juan vino. Juan se crió en el monte, comía langosta, miel silvestre, vestía una túnica de pieles de camello, era áspero. Y dice el Señor, Juan vino, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de los publicanos y de los pecadores. Entonces, ¿qué es lo que quiere el negro, no? ¿Cómo es esto? ¿No te gusta Juan? Porque es demasiado austero. ¿No te gusto yo? ¿Sabe qué significaba eso? Ustedes realmente no tienen deseo de conocer la verdad. Ustedes no están buscando con sinceridad genuina conocer la palabra. Ustedes siempre están buscando pretexto, excusa. Y así hay gente, mis amados hermanos, que no le gusta esta iglesia porque no sé qué, que no le gusta aquella porque no sé qué, que no le gusta, y a la final ellos viven como les da la gana. Y no se sujetan a nadie. Y Jesús les dice, ok, si dicen que yo soy un bebedor, un comilón, amigo de publicanos y pecadores, ¿y por qué no le creyeron a Juan? Porque eran excusas. Pero Juan era todo lo contrario. Tampoco recibieron su mensaje, porque están aferrados ¿a qué? A un sistema ritualista, tradicional, que incluso lo han puesto por encima de Dios. Hay gente que no tiene justificación por la palabra, pero le gusta ese sistema, le gusta esa vida, le gusta esa forma, le gusta el atropello, le gusta el abuso, le gusta que lo manipulen, le gusta que lo saqueen, le gusta que hagan con ellos lo que quieran, que lo maltraten, le gusta que le impongan. Bueno, no sé, parece que así como dicen que hay mujeres que se acostumbran al maltrato por temor, por miedo, dentro de las iglesias también hay gente que se acostumbra al maltrato psicológico y verbal. Se acostumbran. En Marcos 7, Dios les dice
que ellos, que tanto se quejaban, invalidaban el mandamiento de Dios por la tradición. ¿Y por qué yo estoy hablando de todos estos textos? Porque es necesario que ustedes comprendan lo que el Señor está diciendo. Ustedes invalidan, le dijo Dios, el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Llegaron a un punto donde era más importante sus propias leyes que las de Dios. Y dice la Biblia, en Marcos 7, que cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Qué bueno hubiese sido que hubiesen llegado desde tan lejos para tener una conversación seria con Él, con buena disposición. Pero ellos llegaron hasta allí para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Y me llama la atención porque la Biblia aclara el ritual judío, no el mandamiento bíblico. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no se han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas, dice tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Ellos estaban en la época del COVID ya. Todo tenían que lavarlo desde las manos, no, eso no comían nada, eso eran tan santos que por su boca no pasaba nada que no se hubiese lavado. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que están aferrados, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarra, vasija y metal. Entonces los fariseos de la ley religiosa le preguntaron otra vez, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Como si es que eso era la ley de Dios. ¿Por qué tus discípulos no siguen nuestra tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó, ya llega un momento en que el Señor dice, ya basta con esta gente. Ya está bueno. Ya es demasiado. Y bueno, con mucha firmeza, dureza, pero acompañado de amor, le dice, hipócritas. O sea, ustedes no se dan cuenta, están tan ciegos que no se dan cuenta. Isaías tenía razón cuando profetizó de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Con su boca me honran, me bendicen, pero su corazón realmente está lejos de mí. Su adoración es una farsa. Todos sus golpes de pecho, todo lo que ustedes hacen, todas sus canciones, todas sus adoraciones, todo lo que ustedes hacen en público, todo lo que ustedes tratan de aparentar es una farsa, es un maquillaje que apenas le cae el agua y comienza a correr la mentira. Eso es lo que pasa con ustedes. Porque enseñan ideas humanas, dice la Biblia. Ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Ahora, ¿cuántas ideas humanas nos enseñan en las iglesias? Que no tienen nada que ver con Dios, pero que se enseñan como que si fueran una verdad, como que si fuera una Biblia paralela. Y se enseñan como una cosa que si no se cumple te vas al infierno. Yo escuché a un hombre, mire cómo son las cosas. Estamos en la librería de mi suegro, llega cuando existía. Y estaba mi esposa y mi suegra, y uno por querer no ser grosero con la gente, pero la gente quiere abusar de ti. Bueno, ellas estaban trabajando y andaban en sus pantalones. Si íbamos para la casa y regresábamos, no llegábamos a la invitación que nos hicieron a esa iglesia. Bueno, está bien. Vamos a la iglesia para ser condescendientes con nuestros hermanos. Y se sientan atrás, pero no les dio tiempo de ponerse falda, no les dio tiempo de nada. Y el predicador decía, papá me dijo. Porque él lloraba y su corazón le dolía y le pregunté, ¿por qué, papá? Porque las mujeres usan ropa de hombre, andan en pantalones, y veía cómo caía una tras otra al infierno, una tras otra. Y uno con aquella pena, no porque fuera verdad, sino porque todas las hermanas no disimulaban sino. Y la suegra y mi esposa y la otra no encontraban qué hacer querían transformar esos pantalones en falda porque esas miradas eran asesinas, llenas de maldad, llenas de murmuración. Uno podía más o menos interpretar lo que decían cuando abrían la boca. Y al final tienen el tupé de decirle, espero que el mensaje le haya llegado a su corazón. Eso no es otra cosa más que carne, mentira, engaño, porque habiendo tantas cosas que decir de la palabra de Dios, ese fue el mensaje que papá le dijo. O sea, la gente no se pierde por pecadora, sino por su falda o por su pantalón.
Bueno, eso es lo que estaban enseñando allí. Y es lo que la gente cree. Incluso es lo que la gente predica cuando sale a predicar. Entonces dice, una farsa. Enseñan cosas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios, la reemplazan por su propia tradición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su tradición. Por ejemplo, y aquí los agarró el Señor, Moisés le dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o su madre tendrá que morir. Eso lo dice la ley, le dice el Señor. Como a ustedes les gusta la ley, esto lo dice la ley. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, I'm sorry, lo siento, no puedo ayudarlo porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Ay, qué bueno, ¿no? La remesa que le toca al papá, a la mamá, yo se la prometí a Dios y ya no te la puedo dar, se la voy a dar a Dios. ¿Y sabe qué dice Dios? Ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. ¿Por qué será? Porque genera beneficios, ¿verdad? No le den nada a sus padres. Primero Dios. Pero es que el mismo Dios es el que dice honra a tu padre y a tu madre. Dios no puede estar contento, dice Dios, con que tú des para la iglesia y tus padres estén mendigando. Primero debemos aprender a suplir para nuestra casa. Ahora está Dios confrontando las tradiciones y la religión, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pero yo no creo que eso aplique. Ay, Dios mío. Ya no le dicen Corbán, ya le dicen otras cosas, pero sigue existiendo. De que no puedo ayudarte porque, bueno, mamá, tú sabes tal cosa. Porque, bueno, mamá, esto y aquello. No, eso no es la voluntad de Dios. Y esto es solo un ejemplo, dice el Señor, entre los muchos otros. Los fariseos siempre estaban buscando en Jesús una justificación para no seguirle. Pero, sin embargo, siempre encontraban una respuesta que lo dejaba sin justificación. Ahora, volviendo a la lectura que tuvimos al principio, la respuesta de los fariseos es la siguiente: ellos están de fiesta. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Porque ellos están de fiesta, queridos amigos. Una fiesta que ustedes se están perdiendo por orgullosos. Una fiesta que ustedes se están perdiendo por la dureza de su corazón. Una fiesta de las cuales ustedes no son parte por su hipocresía y por creerse mejor que los demás. Pero mis discípulos están de fiesta. Ahora esto es interesante, ¿no? Vamos a leerlo allí. El verso 34, y él les dijo, ¿por qué podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Cómo piensan ustedes que una gente que está en una celebración de boda va a estar sin comida? Resulta que esta boda duraba una semana, las bodas en Palestina. Y en ese momento los esposos se convertían en rey y reina, por así decirlo. Y todos sus invitados, que vendrían siendo los súbditos, gozaban de la buena comida, de todo lo que brindaba ese tiempo. Y por lo tanto es ilógico que personas que quizás no iban a tener esa oportunidad más nunca en su vida, porque a lo mejor sí se iban a casar otros, pero no tenían la capacidad, iban a estar en ese momento, no vamos a comer, no vamos a tomar, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer aquello. Jesús les dice, eso es de loco, eso no tiene sentido. Ellos están de fiesta, en celebración, y no hay nada que atormente más a un religioso, mi querido hermano. No hay nada que lo atormente más que ver a un cristiano disfrutando y feliz, porque el religioso ni disfruta ni deja de disfrutar. Ahora, ¿qué culpa tenemos nosotros, verdad? Si no quieren, no quieren, dijo el Señor, pero ellos están de fiesta, no tienen razones para ayunar. Pero al religioso le atormenta ver a otros cristianos felices, le roba la paz. ¿Qué es eso? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Hay cosas que no aparecen en la Biblia, pero no son malas y no son pecados. Sí, pero... Y se ponen como que si, no sé, como que si alguien los está pellizcando y se les nota la ira en el rostro, la rabia, la frustración, la incomodidad. Y algunos no le pegan a los otros hermanos porque saben que van presos. Pero no hay mucha diferencia entre un evangélico religioso de esto con un musulmán acérrimo. Si pudieran matarnos, nos matan. Esos perros, dicen los dominicanos que están de este lado del extremismo, dicen, ese perro de fulano de tal, con nombre y apellido.
manifestando el desprecio que se tiene hacia dichos individuos. Ahora, yo sí entiendo que podemos estar en desacuerdo con mucha gente, pero incluso si creemos que andamos en la verdad, esa no es la actitud que debemos tener. Debemos reprender de acuerdo a la palabra, pero no al punto del desprecio. Hay hermanos que no son capaces de juntarse con ningún otro hermano de otra congregación por diferencias denominacionales, porque no lo consideran hermano. Hasta ese punto llegamos, de no considerar hermano a alguien porque no comparte las mismas tradiciones religiosas, denominacionales que hay en mi congregación. Hasta ese punto de peligro estamos. La respuesta de Jesús fue: ellos están de fiesta, están en celebración, están disfrutando, están felices. Ellos se ponen pesadas cargas, dijo el Señor. Le ponen pesadas cargas extra porque ellos mismos las inventan. Una cosa es que Dios me exija algo y otra cosa es que yo me ponga encima algo que Dios no me dijo. Por eso nosotros gozamos de una bendición. Nosotros no pagamos promesa. No caminamos de rodillas hasta Maracaibo. No nos latigamos, no nos quemamos, no damos lo que no tenemos, no andamos mechudo. El que anda mechudo es porque quiere, pero no porque está pagando una promesa. No entregamos un hijo a no sé quién, a Changó, al otro porque, ay, Dios me hizo un milagro. No, nosotros no tenemos ese compromiso. Gracias al Señor, amén, que lo hemos entendido. Pero hay cristianos que viven así. Como que si ellos tienen que pagar el favor que Dios les hizo. Como que si ellos pueden. Ellos caminan de rodillas creyendo que con eso agradan más al Señor. Y no es cierto. Inventan pesadas cargas. El Señor no dice, o mejor dicho, el Señor no dice que no va a ayunar. Él no dijo que los discípulos no van a ayunar. El pastor enseñó que el ayuno es malo. Ojo, el Señor no dijo eso y yo tampoco. Dijo, ellos ahorita están de fiesta. Pero cuando el novio, que se refería a él, les sea quitado, entonces ellos van a ayunar. Hay momentos difíciles en la vida. Todos sabemos lo que le vino a la iglesia primitiva y a los apóstoles después de que el Señor ascendió a los cielos. Y ellos tuvieron que aprender a orar, tuvieron que aprender a buscar el rostro del Señor, tuvieron que ayunar. Pero no el ayuno en el entendimiento de que buscamos a Dios porque necesitamos de Él. Tampoco era para imponerle a Dios que hiciera esto, hiciera aquello, como en el día de hoy se enseña. Lo que dice es que por ahora eso no hace falta. Llegará el momento en que sí, pero por ahora los judíos, les tengo que decir algo, los discípulos están de fiesta en las bodas. Ahora los judíos ayunaban 2 veces a la semana, no porque lo exigiera así la palabra, sino porque ellos idearon esa forma, la idearon. Y está bien, si así lo quieren hacer, no hay nada pecaminoso en sí mismo. Si voluntaria y libremente lo deciden hacer. Yo no tengo problema. Si un hermano me dice que quiere ayunar 5 días a la semana, hágalo. Ni Dios ni yo tenemos problema. Si es voluntaria y libremente, si así lo decide hacer. El pecado viene cuando los imponemos. Yo no sé cuál es la condición de un hermano aquí, si sufre de la tensión, si tiene gastritis aguda, si tiene un proceso de bacteria interno. Yo no puedo decirle, aquí todo el mundo ayuna de 5 a 5, porque esa es otra cosa. Ah, yo voy a ir medio ayuno. ¿Dónde aparece en la Biblia medio ayuno? Usted se lo cala completo, mejor no venga. No me importa si tiene 80, si tiene 70, si tiene 60, para mí todos son iguales y tienen la misma capacidad física. Si yo ayuno hasta las 7, todos ayunan hasta las 7. ¿Dónde dice eso la Biblia? Entonces, el pecado viene cuando imponemos como ley de Dios y cuando condenamos a quienes no lo hacen. El problema de la religiosidad es que ellos hacen las cosas obligadas y por el qué dirán y no con sinceridad de corazón. Ese es el problema. No es que sea malo ayunar, no es que sea malo que usted se comprometa con el Señor a ayunar 5 días a la semana. Ese no es el problema. Siempre y cuando lo haga libre y voluntariamente. El problema es cuando quiere imponérselo a los demás. El problema es cuando usted haga las cosas obligada o por el qué dirán y no con sinceridad de corazón. Isaías habló del verdadero ayuno y créanme, no era nada de lo que nosotros conocemos. Porque no tiene sentido todas esas restricciones si no van acompañadas de una actitud en el corazón que nos lleve a obrar con justicia. Ellos habían hecho del ayuno una competencia. En vez de hacerlo más humilde, salían más fantasiosos. Ellos creen que salen como con poder y fuego cuando vienen de un ayuno. Y creen que tienen autoridad espiritual
mayor que la que tenían antes y que ahora pueden hacer esto y aquello. Es falso, mis amados hermanos. Deberíamos salir de un ayuno más humilde, no más jactancioso. Pero ellos hablan como que si en el ayuno compran poder y después salen a repartirlo. Me metí un ayuno de tantos días, varón, y después tal cosa. Como que si no fue por la fe y por el poder de Dios, sino que el ayuno que se metió le dio esa capacidad. He aquí dice el Señor, que para contiendas y debates ayunáis. Ustedes lo que tienen es una película allí. Ustedes van, ayunan, ¿y cómo creen ustedes que yo me siento cuando veo cómo se tratan ustedes a sí mismos y cómo alardean de su ayuno y cómo malponen a quienes no pudieron ayunar y cómo critican a los que se fueron al mediodía y cómo critican a los que no vinieron? Ustedes hacen eso para alarde, para contiendas y debates. Eso no es lo que yo quiero. Pero ellos decían, Señor, te damos gracias porque no somos como los otros. Se creían mejores que los demás y ahí estaba el pecado. Ahora, ¿qué tiene que ver el vino nuevo con esto? Bueno, ya nosotros no deberíamos vivir de esa manera, mis amados hermanos. A la luz de la nueva enseñanza traída por Cristo, a la luz de la revelación de su palabra, nuestra actitud y nuestra forma de vida, nuestra forma de vivir debe ser diferente. En segundo lugar, ustedes deben aceptar, dice el Señor, lo nuevo. Eso es lo que ustedes deben aceptar. ¿Qué dice allí el versículo siguiente? Mas vendrán días cuando el esposo, verso 35, les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Y el verso 36 dice, y les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. ¿Qué dice el Señor? No nos vistamos con changos viejos, mis amados hermanos, con changos de religiosidad, con harapos de hipocresía. No nos vistamos con lo que no funcionó. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento y es una bendición. Pero el Antiguo Testamento revela nuestro propio fracaso como seres humanos, de que no podíamos salvarnos a nosotros mismos. El Antiguo Testamento debería servir no para jactarnos, sino para darnos cuenta de nuestra miseria. Porque por las obras de la ley, dice la Biblia, ningún ser humano puede ser justificado. Nadie pudo cumplir las demandas de Dios en el pasado. Por lo tanto, Cristo vino a ser el sustituto nuestro, a ocupar el lugar que tú y yo merecíamos en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros entonces podamos ser salvos. Entonces Él dice, ustedes deben aceptar lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Lo que Jesús está enseñando. Ahora, no se puede mezclar lo viejo con lo nuevo, ni lo nuevo con lo viejo. Eso no funciona. Yo no puedo mezclar lo antiguo con lo nuevo. No puedo unir lo viejo con lo nuevo, aunque quiera. Porque hay gente que es sorprendente, hermano. Hay gente que le gusta lo viejo y vive del recuerdo, vive del pasado, vive de que antes, mira, los carros nuevos, dice, no, antes eran mejores. Antes había un choque y no se salvaba a nadie, porque el carro no estaba en condiciones para salvar la vida a nadie. Era tan duro el volante, el metal, que el golpe nunca compactaba, sino que era fatal. No, es que ahora los carros son más débiles. Ahora cualquier cosita le hunde el latón. No es como el de antes. Sí, pero la gente tiene más probabilidades de sobrevivir a un accidente en un auto nuevo que en un auto viejo. No es por casualidad. Gracias a Dios que los médicos que nos tratan no tienen la misma medicina de hace 300 años. No, es que lo nuevo no es tan bueno. Es mejor quedarnos en el pasado. Bueno, la iglesia tiene que avanzar hacia la madurez cristiana. Tiene que avanzar hacia lo que Dios nos ha dado. Y no podemos quedarnos en el pasado. ¿Qué quiere decir con esto el pastor? La Biblia dice que regresemos a la senda antigua, dicen algunos. Sí, la senda antigua no significa vistamos como antes, comamos como antes, sino mantengámonos en la palabra del Señor. Hermano, lo que nosotros vemos ahora y nos asombra es nada comparado con lo que viene. Mi pregunta es, el Señor va a tener que llevarnos antes porque muchos de nosotros nos va a dar un paro en el corazón, viendo cosas que tal vez no nos gustan, o no nos llama la atención, o no nos parece, pero no porque necesariamente no sean bíblicas, sino por nuestra cosmovisión de vida. Y ahí es donde está el dilema. El dilema era que los fariseos no podían entender cómo un hombre que se llamara maestro, se llamara rabí, podía hablar con los pecadores, porque la tradición era que nadie de los que se consideraba separado, porque eso significa los fariseos, separados,
estuviese hablando con un pecador. Y está Dios mostrándonos. No mezclen lo antiguo con lo nuevo. Cristo, mis amados hermanos, trajo el nuevo pacto. ¿Sabe qué significa eso? Un nuevo pacto. ¿Qué quiere decir? Si hay un pacto viejo y yo digo, hay un nuevo pacto, ¿qué significa eso? Que uno anula el otro. No sé cómo hacemos, dicen algunos. Algunos quieren tener el pacto viejo con el pacto nuevo y mezclarlo. Pero Dios dijo, no funciona así. Yo no puedo poner el remiendo del nuevo pacto al pacto viejo, porque no funciona. No puedo echar en ese antiguo pacto, en esos odres viejos, vino nuevo. Y ya vamos a ver por qué. Entonces el nuevo pacto es el evangelio de la gracia. Y este evangelio no puede ser mezclado con el antiguo. Jesús no vino a remendar la vida de las personas, sino a hacerlas nuevas. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, espiritualmente hablando, porque seguimos siendo con los mismos achaques, los mismos dolores, aunque tenemos a Cristo. Pero espiritualmente Él no vino a remendarnos, sino a hacernos completamente nuevos. Entonces no le gusta remendar las vidas, sino hacerlas nuevas. Hacerlas nuevas y completas. No vino a mezclar lo nuevo y lo viejo, sino a traer una nueva vida para todos los que creen en Él. Una verdadera libertad. Si el Hijo del Hombre os libertare, dice la Biblia, seremos verdaderamente libres. Libres. La Biblia dice que bajo las obras de la ley nadie será justificado. Por lo tanto, la única vida que tiene el hombre es creer en Cristo. Y para eso hay que aceptar el vino nuevo que representa la nueva enseñanza de Jesús. Es complicado, yo sé, aceptar algo nuevo después de tantos años. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos conociendo a Cristo, las objeciones que teníamos eran muchas, ¿sí o no? No, ya va, lo que pasa es que nosotros somos cristianos, apostólicos, romanos, nosotros somos católicos, mi abuela fue católica, la abuela de mi abuela, y yo, y nosotros tenemos un montón de cosas, ¿sí o no? Que se transforman en una cosa que nos cuesta desprendernos de eso. Incluso llegamos a Cristo y traemos cosas, pónganse que no tengan nada que ver con religión o con fe, pero que tienen que ver con formas de vida, que es difícil a veces desprenderse de ciertas prácticas, y sobre todo de un sistema religioso en el cual algunos incluso han encontrado hasta beneficios. Les cuesta, pero no hay otra forma, mi amado hermano, no hay otra manera, es solo a través de Cristo, es aceptando lo que Él dice que podemos nosotros ser salvos. No podemos mezclar, como algunos pretenden, las obras de la ley y la gracia. Por eso luchó Pablo. No funciona así. Dice Pablo, si fuera por eso yo estaría, no, imagínense ustedes. Pero no es así. No es por las obras de la ley, es por gracia. El libro de Hebreos, mis amados hermanos, se escribió para explicar cuán mucho mejor es el nuevo pacto de fe. Sabe que el libro de Hebreos está dirigido hacia los judíos que habían creído en Cristo. Pero así como habían creído en Cristo, querían tener a Moisés. Pedro mismo quería tener la ley y jugaba un poquito a la hipocresía y Pablo tuvo que confrontarlo. Bueno, Pedro, ¿cómo es esto? Cuando estamos con los gentiles, tú actúas así, normal, como debe ser, y cuando venimos para acá te cambias el chi. Bueno, hay hermanos así. Cuando están, ellos son tal cosa. Hay unos que tienen un switch más largo. Cuando están con bautistas son bautistas, cuando están con pentecostales son pentecostales, cuando están con libres son libres, cuando están con conservadores son conservadores, y algunos se lo pasan y hacen un teatro. Tratan de vivir una vida de esa forma. ¿Por qué? Porque sienten temor, pena, porque no quieren realmente mostrarse, también porque tienen dudas, porque una persona que tiene diferentes identidades es porque tiene muchas dudas y no sabe quién es. Y necesita sentirse aceptado en todo lugar. Pero cuando usted está seguro de lo que Dios dice y de lo que usted es en el Señor, usted tiene libertad, amén, de pensamiento, de hablar, de comunicar. Y usted sabe que si lo van a juzgar tiene que ser de acuerdo a la palabra. Y cualquier cosa que digan que no tenga nada que ver con la Biblia le resbala. Le resbala. Entonces, Hebreos, ¿qué explica? Y ya estamos terminando, mis amados hermanos. Hebreos dice lo siguiente en el capítulo 8 de Hebreos. Voy a leer algunos versículos solamente para reafirmar que estamos en un nuevo pacto. Y dice de la siguiente manera el verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto,
establecido sobre mejores promesas. Está hablando de Cristo. Él es el mediador, Él es el que está ahí al frente de eso, de un mejor pacto, sobre mejores promesas. En el 7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, el antiguo pacto, la ley, si hubiese sido sin defecto, ¿qué dice? Ciertamente no se hubiera procurado un lugar para el segundo, no hubiese hecho falta. Pero el verso 13 dice lo siguiente, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece, ¿está próximo a qué? A desaparecer. Pero lo seguimos reviviendo, lo seguimos sacando, lo seguimos poniendo, dándole un uso inadecuado. Vuelvo y le repito, usamos la ley para mostrar nuestra incapacidad de salvarnos, pero no para que por las obras de la ley intentemos salvarnos. Y Jesús lo está diciendo por medio de su palabra. Expresan claramente que lo viejo debe ser reemplazado por lo nuevo. En 2 Corintios 3 va un poco más allá y me llama mucho la atención porque en 2 Corintios capítulo 3 detalla más claramente la eficacia del nuevo pacto. Y dice de la siguiente manera, voy a leer desde el versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos, dice el apóstol, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra representa aquí la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, no significa no estudie, sino la letra de la ley mata espiritualmente, y luego dice, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado, y aquí hace referencia a las tablas de la ley, con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundante en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece que tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, y aquí hace referencia claramente, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque donde está el Señor, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Más claro, no canta el gallo, como decimos por allí de manera coloquial. El Señor está allí, mostrando claramente la eficacia del nuevo pacto. Y esto nos ayuda a comprender por qué, o mejor dicho, lo que Jesús estaba tratando de decirle a los fariseos. Necesitamos pedir al Señor que nos ayude y que nos renueve constantemente nuestro entendimiento y comprensión sobre Él. Nunca sintamos que ya lo sabemos todo. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos renueve constantemente nuestro entendimiento y comprensión sobre Él, que podamos verle claramente, que podamos comprender su propósito, que no nos encerremos en tradiciones sin fundamento, que no nos resistamos a los cambios que Él considere necesario y que estén justificados en su palabra. ¿Por qué si Él lo dice, me voy a resistir al cambio? Pero hay gente que se resiste, amado. Se resiste a estas verdades. Y no le entra y dice, pero no. Pero lo que pasa es que lo hemos hecho así por tantos años. A lo mejor le hemos hecho daño a mucha gente por tantos años. Pero no necesariamente porque era la voluntad de Dios. Errar es de humano, mis amados hermanos. La iglesia tiene que reconocer que tiene que recapacitar en ciertos aspectos y en ciertos puntos. Ahora, que Dios nos ayude, amén, a poder renovar nuestro entendimiento, a comprender lo que Él quiere que comprendamos, que veamos lo que Él quiere y que no haya tanta resistencia en nosotros. Que seamos unos odres o unos cueros capaces de tolerar el vino fresco. ¿Alguien ha tenido una sillita de cuero por allí por muchos años? Esas sillitas se ponen, hermano,
templada a medida que pasan los años. Y si están en un sitio al aire libre, llega un momento en que se desbaratan, no aguantan más. Ahora, ¿por qué el Señor tiene que decir esto? La nueva enseñanza no se puede echar en el molde del antiguo pacto, porque nunca va a encajar. Es tan fuerte la nueva enseñanza, y el vino nuevo tiene una característica, por eso lo ponen en barriles de madera, pero en aquel entonces lo ponían en cuero. No sé si ha visto películas cuando toman agua en un cuerito. Bueno, en esos cueritos ponían el vino. Cuando el vino comienza a fermentarse, eso comienza como una olla de presión a expandirse, y los gases que se generan por la fermentación hace que el cuerito viejo, ¡pum!, se reviente y se derrama el vino, se derrama lo glorioso, ¿verdad? En este caso, que vendría siendo la enseñanza del Señor. Ahora, nosotros debemos entender esto, que seamos capaces de tolerar ese vino fresco, que en vez de derramar y botar ese vino de gracia, podamos conservarlo y compartirlo con otro. Que nosotros podamos más bien conservar ese vino y compartirlo con otro. Que nos vistamos de gracia y no tratemos de emparchar lo imposible. ¿Ha estado usted tratando de remendar algo? Y tratando de arreglarlo se termina de dañar. Que nos vistamos de trajes de galas espirituales. Que nos vistamos realmente de las ropas gloriosas espirituales que Dios tiene. Y no que andemos con trapos remendados, que al tiempo nos dejarán desnudos y con vergüenza. Eso es lo que el Señor está tratando de decir. Nos dejarán desnudos y con vergüenza. Que seamos odres flexibles. Para que Dios pueda moldearnos, tiene que haber flexibilidad en ese barro, ¿sí o no? Pero el barro llega un momento en que se endurece tanto que ya el alfarero tiene que despacharlo, tiene que botarlo. Un cuero viejo y tieso no tolera el vino nuevo. La enseñanza de la gracia la puede contener quizás un poco de tiempo nada más, pero cuando inicia su efecto de fermentación, ese cuero tieso terminará rompiéndose. La pregunta es, ¿qué somos nosotros? ¿Odres nuevos? ¿Cueros nuevos? ¿O cueros viejos? Tiesos. Si estamos tiesos, endurecidos espiritualmente, va a ser difícil. Pero si estamos permitiendo que el Señor trabaje y nos moldee y obre en nosotros, pues va a ser beneficioso para nosotros, porque el entender esto no le trae beneficio a más nadie que a usted mismo. La razón por la cual Dios quería que los discípulos entendieran esto, porque cuando lo entendieran iban a ser libres, iban a disfrutar la vida cristiana. Jesús dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, en comparación al yugo de la religión, al yugo de la tradición, al yugo del ritualismo, al yugo ortodoxo que los fariseos quieren ponerle. Entonces acerquémonos a Él, amén. Ahora, la vida cristiana debe ser una celebración, mis amados hermanos. Pastor, pero se sufre, pero se goza también, amén. Aquí se llora, pero también se ríe. Aquí se pasan momentos difíciles, pero también momentos gloriosos. Aquí vemos la mano de Dios poderosa obrar en nuestras vidas. Vemos momentos donde las dificultades parecen arroparnos, pero también vemos el destello de gloria del Señor, cómo disipa toda oscuridad, toda tiniebla y cómo se glorifica en ciertas situaciones. Jesús la comparó no fue con el funeral, sino con una boda. La vida cristiana la comparó con una boda que siempre está relacionada con alegría. Aun cuando Cristo sabía que la cruz estaba a la vuelta de la esquina, Él permaneció con gozo. Ese gozo que nadie le puede quitar porque proviene de Dios. Nuestra fe y confianza en Dios se hacen manifiesta. Usted debe manifestar esa confianza en Dios. La gente debe conocer a Cristo por medio de usted. Usted debe irradiar a Cristo. No como un teatro. El teatro dejémoselo a los religiosos. ¿Qué significa que no seamos un teatro? Que no andemos todo el tiempo con máscaras y con atuendos que no nos pertenecen. ¿Verdad? Que no seamos un teatro. Que no hagamos las cosas por hacer impresión o hacer impresionar a los demás. No. Ni para que otros crean o vean, sino como resultado de la nueva vida que hay en nosotros. Que no puede ser menos que gozo y alegría. ¿Qué puede tener un cristiano por lo que Dios ha hecho por él? Gozo y alegría por la salvación de sus almas. Seamos felices.
debido a la obra que Cristo hizo por nosotros. Y la alegría debe ser algo característico en la vida de los hijos de Dios. Mi pregunta en esta mañana: ¿qué irradiamos? ¿Cómo somos conocidos? ¿Por ser extremadamente religiosos? ¿Cómo nos interpreta la gente cuando nos ve? Yo no estoy diciendo que nosotros vamos a salirnos de lo que sabemos que debe ser nuestra conducta para agradar a los demás, no me malinterprete. Solamente estoy preguntándole, mis acciones, ¿qué le transmiten a la gente? ¿Barreras? ¿Limitaciones? ¿Obstáculos? ¿Soy un estorbo para que otros crean? Porque el Señor dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos, que ni entran, ni dejan entrar a los que quieren entrar, porque están ahí atravesados. Entonces, que Dios nos ayude, amén. Que en este año podamos renovar nuestro entendimiento de Dios y que cosas que no nos traen ningún beneficio puedan ser desprendidas de nuestra vida. Que ayunemos, amén. Si así sabemos que en plena libertad y confianza podemos acercarnos a Dios, pero no por carga. Que vistamos como queramos vistar. Si quiere vestir de saco, gloria a Dios. A mí me gustan los sacos, me gustan las chaquetas, me gustan ciertas cosas que sé que a mucha gente no le gusta. Y algunos son tan sinceros que me lo dicen. Y yo lo asumo, lo escucho, amén, como un consejo, pero no siento impaciencia o ansiedad, y no significa que de ahora en adelante más nunca voy a ponerme zapatos marrones porque los pastores usan zapatos negros. Entonces, Cristo quiere, mis amados hermanos, que disfrutemos la vida. A la final la vida es una sola, mis queridos hermanos. Y este es simplemente un preparativo para lo que viene en el cielo. Y que no demos tanta mala imagen del Señor. Vamos a orar, póngase sobre sus pies. Dele gracias a Dios, si ha podido entender. Y permitamos que el vino nuevo sea derramado sobre nosotros. Amén.